Hola, hoy vamos a ver otras dos operaciones con números enteros, multiplicación y división. Pero para poder resolver estas dos operaciones tenemos que recordar el concepto que habíamos visto en la clase anterior. Cuando tenemos dos signos separados por un paréntesis, ¿cómo eliminamos ese paréntesis? Habíamos dicho que esta expresión la leemos como el opuesto de más 2. El opuesto de más 2 es menos 2. En esta expresión decimos que el opuesto de menos 2 es más 2. Pero cuando delante del paréntesis tenemos un signo positivo, dijimos que no nos cambia absolutamente nada. Es decir, este signo positivo nos dice borra paréntesis y escribí lo que ves adentro de él, es decir, más 2. Este es el concepto que tenemos que tener en cuenta cuando multiplicamos y dividimos números. Por ejemplo, esta expresión que vemos acá la podemos escribir de esta manera. Podemos decir, si yo estoy multiplicando dos números, puedo decir que menos 1 lo voy a multiplicar por más 2. ¿Cuál es el resultado de esta nueva operación? Veo que estoy multiplicando, por lo tanto lo que vamos a multiplicar son los valores absolutos de los números. Es decir, considero los dos números positivos, 1 por 2. Esa es la operación que voy a hacer. 1 por 2 es 2. Pero ahora lo que voy a hacer es elegir el signo de este resultado, de esta multiplicación. ¿Y cómo elijo el signo? Teniendo en cuenta el criterio anterior. El opuesto de un número positivo es un número negativo. Es decir, separo los números y separo los signos. Veo a los signos independientemente de los números. Veo un signo negativo, uno positivo. El opuesto de un positivo es un negativo. Y luego multiplicamos los valores absolutos de los números. Si vamos al siguiente ejemplo, tenemos un número negativo, menos 1, que multiplica a otro número negativo, en este caso el menos 2. El mismo criterio, multiplico los valores absolutos, 1 por 2. 1 por 2 es 2. ¿Y qué hago con los signos? Bueno, digo que el opuesto de un número negativo es un número positivo. Y en este caso, ¿qué hacemos cuando tenemos dos signos positivos? Estoy multiplicando un más 1 con un más 2. Pero habíamos dicho anteriormente que los números naturales, todos los números naturales son positivos. Por lo tanto, escribirlo como más 1 o escribir 1 es lo mismo. Entonces, a esta expresión más 1 por más 2 es lo mismo que escribir 1 por 2. Y 1 por 2 es 2. Y si lo quiero pensar con la regla anterior, estoy diciendo que el signo positivo no me cambia el resultado. Por lo tanto, nosotros, mirando estos ejemplos, podemos trabajar con unas propiedades que son las propiedades de la regla de los signos, que se la conoce como regla de los signos. ¿Y qué es esto de la regla de los signos? ¿Cómo la interpretamos? Si multiplicamos dos números con distintos signos, siempre va a quedar un número negativo. Si multiplicamos dos números con igual signo, el resultado va a quedar siempre positivo. Es la famosa regla de los signos, menos por menos es más por más, menos por más es menos.
lo leo. Recuerden que al signo negativo lo pueden leer como el opuesto. El opuesto de un positivo es un negativo. El opuesto del negativo es positivo y positivo con positivo siempre dará positivo. Esta regla se cumple solo para multiplicación y también para división. Por lo tanto, si tenemos un menos 20 y lo vamos a dividir por 10, entonces voy a dividir los valores absolutos. 20 dividido 10 es 2. ¿Y cuál es el signo que me va a quedar? El opuesto de un positivo. El opuesto de un positivo es negativo. Más sencillo, menos por más es menos. Menos dividido más es menos. A esta expresión también se la puede escribir entre paréntesis. El menos 20 entre paréntesis, al 10 le podemos agregar el signo más, porque dijimos que es un número positivo. Por lo tanto, lo podemos escribir de esta manera. Menos por más es menos. El opuesto de un positivo es un negativo. ¿Y qué multiplicamos? Los valores absolutos de los números. Vamos a ver distintos ejemplos, siempre teniendo en cuenta estas propiedades. Vamos a ver la regla de los signos, lo voy a colocar acá para que todos lo vean y así la recordamos. Por ejemplo, tenemos para multiplicar más de 2 números. Por ejemplo, tenemos el menos 3, que lo voy a multiplicar por un más 4, y este lo vamos a multiplicar por otro número negativo, y vamos a decir que ese número negativo es un menos 2. ¿Cuál es el resultado de esta expresión? Voy a considerar los mismos criterios. Menos por más es menos. Y menos por menos es más. Es decir, voy a generar la regla de los signos de a 2. El opuesto de un positivo es un negativo. Y el opuesto de un negativo es un positivo. Por lo tanto, menos por más es menos. Vamos a multiplicar. Cuando nosotros multiplicamos más de 2 números, siempre agrupamos de a 2 para poder multiplicar. Entonces, menos 3 por 4. Sabemos que eso nos va a dar un número negativo, porque el opuesto de un positivo es negativo. ¿Cuánto es 3 por 4? 12. Y a ese resultado, 12, lo vamos a multiplicar por un menos 2. Y vamos a decir que el opuesto de un negativo es un positivo. Regla de signos, menos por menos es más. Y 12 por 2, el doble de 12, es 24. Exactamente de la misma manera se realiza cuando hacemos operaciones de división. Nos vemos en la próxima entrega.